Bien, estudiantes, vamos a continuar de la página 48 de su libro. Profesor, vamos a resolver algunos ejercicios. El ejercicio número 1 nos están hablando, profesor, la cantidad de tornillos y el tiempo que se demoran en fabricar. Nos menciona el problema, profesor, que 64 tornillos, profesor, hacen un tiempo de 18 segundos. Eso es lo que nos menciona. Profesor, para fabricar 64 tornillos, el tiempo que se necesita es 18 segundos. La pregunta es, profesor, si nosotros aumentamos el tiempo, la pregunta es, ¿fabricamos más tornillos o menos tornillos? Por sentido lógico, profesor, obviamente que vamos a fabricar más tornillos. Entonces, si aumentamos el tiempo, también, profesor, la cantidad de tornillos a la hora de fabricar tiene que aumentar. 64 tornillos, profesor, se fabrica en un tiempo de 18 segundos. Ahora, profesor, si aumentamos el tiempo, la pregunta es, profesor, también tiene que aumentar la cantidad de tornillos. Profesor, ¿qué pasa si ambas magnitudes aumentan? Si ambas magnitudes aumentan, debe ser, profesor, directamente proporcional. Entonces, profesor, regla de 3 simple directa. Profesor, ¿y cómo se desarrolla? Profesor, se desarrolla en aspa. No se vayan a olvidar. Profesor, tenemos que desarrollar en aspa. Bien, profesor, hemos mencionado en teoría, si ambas magnitudes aumentan, profesor, se va a resolver en aspa y sería, profesor, regla de 3 simple directa. Entonces, profesor, vamos a colocar 64 multiplicado por 81, profesor, debe ser igual a X multiplicado, profesor, por 18. Profesor, ¿cómo vamos a resolver? Novena de 81 sería 9 y novena, profesor, y novena de 18 sería 2. Acá sería, profesor, 64 multiplicado por 9 es igual a 2x. Novena de 81 sería 9 y novena de 18 sería 2. 2 por x sería 2x y aquí sería, profesor, 64 por 9. Profesor, le sacamos mitad, 1, y la mitad sería 32. Profesor, x por 1 sería x y, profesor, aquí me quedaría 32 por 9. Profesor, 32 por 9. ¿Y cuánto nos va a salir, profesor? 9 por 2, 18, llevo 1, 9 por 3, 27, más 1 sería 28. O sea, profesor, ¿cuántos tornillos vamos a fabricar? Profesor, en 81 segundos, profesor, debe ser 288. Y eso nos estaba pidiendo, profesor, el problema número 1. El problema número 2 menciona lo siguiente. Profesor, nos habla de paquetes de chocolates y nos hablan también, profesor, de la cantidad de niños. Nos están mencionando que 5 paquetes de chocolates, profesor, alcanza para 20 niños. Ahora, profesor, nos está preguntando cuántos paquetes deben alcanzar para 32 niños. Ahora, profesor, la pregunta es, ¿debe ser inversamente proporcional o directamente proporcional? Todavía no lo sabemos. A ver, profesor, si aumentamos la cantidad de niños, la pregunta es, ¿necesitaremos más paquetes de chocolates o menos paquetes de chocolates? Por sentido lógico, profesor, si hay más niños, nosotros vamos a necesitar más paquetes de chocolates para que todos puedan, profesor, puedan obtener su chocolate. Ahí está, profesor. Entonces, si aumentamos la cantidad de niños, profesor, obviamente que también tiene que aumentar el número de paquetes de chocolates. Profesor, si ambas magnitudes aumentan, entonces, profesor, debe ser directamente proporcional. Entonces, profesor, debe ser una regla de 3 simple directa. Y, profesor, ¿cómo se realiza? Se realiza, profesor, en aspa. No se vayan a olvidar. Profesor, debe ser en aspa.
Si ambas magnitudes aumentan, la regla de 3 simple directa y debe ser, profesor, directamente proporcional. Entonces, profesor, 5 por 32 debe ser igual, profesor, a x multiplicado, profesor, multiplicado por 20. Ahí está, profesor. 5 por 32 debe ser igual a x por 20. Profesor, vamos a resolver de manera directa. Quinta 1, quinta 4. 32 por 1 debe ser 32. Y x por 4 sería x. ¿Cuánto vale x, profesor? X vale 8. Entonces, profesor, nosotros necesitamos 8 paquetes de chocolates para poder alcanzar para los 32 niños. Y eso es lo que nos estaba pidiendo el problema número 2. Vamos a pasar, profesor, ahora al problema número 7. En el problema 7 hay que tener mucho cuidado, profesor. Nos están hablando, profesor, que para nosotros poder pintar un cuadrado, profesor, ¿y cuánto mide su lado? Mide 4 metros. Dice, profesor, el problema que para pintar un cuadrado de 4 metros de lado nos demoramos 6 días. Ahora, profesor, ¿cuántos días nos demoraremos para pintar un cuadrado, profesor, en el cual su lado mide 8 metros? Eso es lo que nos está mencionando. Profesor, ahora, un cuadrado de 4 metros, profesor, nos demoramos en pintar 6 días. Profesor, ¿cuántos días nos demoraremos para pintar un cuadrado, profesor, de 8 metros de lado? Ahora, profesor, la pregunta es, ¿se pinta el lado o se pinta el área? Profesor, por sentido lógico, si me hablan de un cuadrado, tengo que pintar el área. Profesor, ¿y cómo se calcula el área del cuadrado? Profesor, yo recuerdo que sería la longitud de su lado elevado al cuadrado. Por lo tanto, profesor, 4 al cuadrado debe ser 16. Muy bien, profesor. Entonces, un área de 16 metros cuadrados, profesor, yo puedo pintarlo en 6 días. Profesor, el otro cuadrado debe ser 8 al cuadrado, que sería 64. Entonces, profesor, un área de 16 metros cuadrados, yo lo puedo pintar en 6 días. La pregunta es, profesor, un área de 64 metros cuadrados, ¿en cuántos días lo voy a terminar de pintar? Ahora, profesor, la única observación es, profesor, ¿será regla de 3 simple directa o regla de 3 simple inversa? Vamos a analizar. Profesor, el área es de 16. Profesor, yo me demoro 6 días. Profesor, ¿qué pasa si yo, profesor, voy a aumentar el área? El área ahora es 64. La pregunta es, ¿pintaré en menos días o en más días? Profesor, obviamente por sentido lógico, profesor, si aumentamos el área, me voy a demorar más días. Entonces, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, si la primera magnitud aumenta, la segunda magnitud también ha aumentado, profesor. A ver, inicialmente era 16 metros cuadrados. Profesor, yo lo termino en 6 días. Ahora, profesor, si aumentamos el área a 64, por sentido lógico, profesor, me voy a demorar más días. Profesor, si ambas magnitudes aumentan, profesor, debe ser directamente proporcional. Profesor, ¿y cómo se resuelve? Se resuelve, profesor, se resuelve en aspa. No hay ningún problema, se resuelve en aspa. Entonces, profesor, 16 por x, profesor, debe ser igual a 64 por 6. Nada más. Profesor, vamos a resolver 16ava 1 y 16ava 4. Profesor, x por 1 sería x y 4 por 6, 24. O sea, profesor, nosotros nos vamos a demorar 24 días en pintar un área de 64 metros cuadrados. Ahí está, profesor, lo que nos estaba pidiendo el problema número 7. El problema número 9, profesor, nos menciona lo siguiente. Es algo parecido al problema 7.
Profesor, nos está mencionando que nosotros debemos de pintar un cubo. Profesor, tenemos que pintar un cubo donde la arista, profesor, la arista mide 4 centímetros. Luego, profesor, nosotros vamos a pintar otro cubo, profesor, donde la arista mide 6 centímetros. La pregunta, profesor, un cubo, ¿cuántas caras tiene, profesor? Ya lo hemos trabajado, profesor, el cubo tiene 6 caras. Y también hemos mencionado, profesor, cuando hemos trabajado, que, profesor, las caras del cubo son cuadrados. Profesor, las caras del cubo son cuadrados. Profesor, ¿cuántas caras tiene el cubo? Profesor, tiene 6 caras. Profesor, y una cara, profesor, una cara sería un cuadrado. Profesor, ¿y cómo se calcula el área del cuadrado? Sería la longitud de la arista 4, profesor, elevado al cuadrado. Ahí está, profesor, nos están hablando del área total. Si nosotros queremos, profesor, pintar todo el cubo, profesor, por lo tanto sería el área total. Profesor, ¿de dónde sale 6 por 4 al cuadrado? Estábamos mencionando que el cubo tiene 6 caras. Y también sabemos, profesor, que el cubo tiene una cara cuadrada, profesor. Ahí está. ¿Y cómo podemos calcular el área de ese cuadrado? Profesor, sería 4 al cuadrado. Lo estamos multiplicando por 6, profesor, porque tiene 6 caras. Una cara sería, profesor, 4 elevado al cuadrado. Pero como tiene 6 caras, debe ser 6 por 4 al cuadrado. Profesor, dice que este cubo de 4 centímetros, profesor, nos va a costar 60 soles. La pintada de este cubo de 4 centímetros, profesor, de arista, dice que nos van a cobrar 60 soles. La pregunta es, ¿cuánto nos van a costar? ¿Cuánto nos va a costar, profesor, si nosotros queremos pintar un cubo en el cual la arista mide, profesor, 6 centímetros? Entonces, profesor, como tiene 6 caras, vamos a multiplicar, profesor, una cara, ¿cómo sería? Una cara sería un cuadrado, pero, profesor, sería 6 al cuadrado. Nada más. Ahí está, profesor. Como tiene 6 caras, vamos a multiplicar 6 multiplicado por una cara que sería un cuadrado. Él sería un cuadrado, profesor, 6 al cuadrado. Y lo estamos multiplicando por 6 porque tiene, profesor, 6 caras. Bien, profesor, ahora entonces tenemos que averiguar si es inversamente proporcional o directamente proporcional. La pregunta es, profesor, si la arista mide 4, el cubo, profesor, nos va a costar 60 soles. La pregunta es, profesor, la arista ha aumentado, o sea, profesor, el cubo es más grande. Profesor, si el cubo es más grande, ¿nos van a cobrar menos o nos van a cobrar más? Profesor, por sentido lógico, si el cubo es más grande, nos van a costar más, profesor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si la primera magnitud aumenta, profesor, la segunda magnitud también debe de aumentar. Profesor, entonces sería directamente proporcional. Profesor, ¿y cómo se resuelve? Se resuelve en aspa. No hay ningún problema. Y, profesor, lo vamos a desarrollar. Sería, profesor, 6 por 4 al cuadrado multiplicado por x, profesor, ¿a qué debe ser igual? A 6 multiplicado por 6 al cuadrado y multiplicado, profesor, por 60. Profesor, ¿quiénes se van a eliminar? Profesor, el 6 con el 6 se elimina. Profesor, 4 al cuadrado sería 16. Profesor, 6 al cuadrado sería 36. Multiplicado, profesor, por 60. Ahora, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar, profesor, cuarta. Cuarta sería 4, profesor, y cuarta sería 9. Cuarta de 16 sería 4 y cuarta de 36 sería 9. Profesor, acá me va a quedar 4x y aquí me va a quedar 9 por 60. Profesor, ¿y luego qué vamos a hacer? Profesor, cuarta 1 y cuarta de 60 sería 15.
X por 1 sería X. Y 9 por 15, profesor, 9 por 15 nos va a quedar X. Y al final, profesor, ¿cuánto será 9 por 15, profesor? Y sería 135. Nada más. O sea, profesor, un cubo de 6 centímetros de arista nos van a cobrar 135 soles. Bien, profesor, entonces vamos a pasar ahora al problema número 10. Profesor, el problema número 10 nos están hablando de dos casos, el caso 1 y el caso número 2. Ahora, profesor, nos están hablando de obreros, nos están hablando de la obra, nos están hablando número de días y, profesor, también nos están hablando número de horas diarias. Profesor, yo estoy observando que aquí hay 4 magnitudes. Profesor, si tiene más de 2 magnitudes, tenemos que aplicar la regla de 3 compuesta. Profesor, recuerda la formulita: número de obreros, número de días, número de horas diarias. El rendimiento, profesor, van a estar en el numerador. Y en el denominador, la obra y la dificultad. La división entre ambos, profesor, siempre tiene que ser una constante. A ver, profesor, en el caso número 1, tenemos que 12 trabajadores o 12 obreros pueden fabricar 240 botellas, profesor, en 6 días, trabajando 8 horas diarias. Eso es lo que nos menciona el caso 1. Profesor, el número de obreros o número de trabajadores son 12. Estos 12 trabajadores van a fabricar 240 botellas. Profesor, ¿en cuántos días? En 6 días, trabajando 8 horas diarias. Ahora, el caso número 2, profesor, ¿qué es lo que nos mencionan? 16 trabajadores o 16 obreros pueden fabricar, profesor, 320 botellas. Profesor dice, ¿cuántos días se van a demorar? Trabajando 12 horas diarias. Bien, profesor, entonces vamos a reemplazar los elementos. Para el caso 1, profesor, los obreros son 12. Profesor, ¿y cuántos días? Profesor, se van a demorar 6 días. ¿Cuántas horas diarias, profesor? 8 horas diarias. Profesor, rendimiento, no hay rendimiento, no hay ningún problema. Profesor, lo vamos a dividir entre la obra. ¿Y cuánto es la obra, profesor? La obra sería la fabricación de las 240 botellas. Profesor, no hay dificultad, no hay dificultad. Entonces debe ser igual al caso número 2. ¿Cuántos obreros, profesor? Serían 16. Número de días. Profesor, nos está pidiendo el número de días. Profesor, ¿cuántas horas diarias va a trabajar? Va a trabajar 12 horas diarias. ¿Y cuánto es la obra? La obra, profesor, sería la fabricación de las 320 botellas. Nada más, profesor. Y nos está pidiendo hallar el valor de X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo sencillo. 80 3, profesor, 80 4. 240 entre 80 debe ser 3. 320 entre 80 debe ser 4. No hay ningún problema, profesor. Excelente. Tercia 1. Tercia sería 4. Tercia 1 y tercia 4. Entonces, profesor, arriba me está quedando 4 multiplicado por 6 y multiplicado por 8. Profesor, cuarta, 1 y cuarta, profesor, sería 4. Cuarta 1 y cuarta sería 4. 4 por X. Y, profesor, multiplicado por 2. Ahora, profesor, el 4 con el 4 se elimina. 6 por 8 sería 48. Y X por 12, profesor, sería 12X. Y al final, ¿cuánto nos va a salir X, profesor? Nos va a salir 4. Entonces, profesor, quiere decir que 16 obreros van a fabricar 320 botellas en 4 días. Profesor, trabajando 12 horas diarias. Bien, chicos, y eso sería con respecto a los ejercicios.